Demostración de la ley de los cosenos. ¿Ok? Entonces, cualquier símbolo, cualquier letra, se requiere que entienda por qué está ahí. ¿Ok? Ese es mi método de estudio. O sea, no pasar nada por alto. ¿Ok? Entonces, tenemos esta gráfica y se me viene a la mente. Tendría que ser necesariamente un triángulo obtuso. No, de hecho puede ser cualquier triángulo. El análisis varía un poco, pero termina demostrándose esta fórmula. Y también es de acuerdo, por ejemplo, yo quería ya la distancia de acá a acá elevada al cuadrado, pero yo podía haber utilizado el lado A, entonces hubiera cambiado al cuadrado, igual, etcétera. Y si hubiera utilizado B, el lado B, pues también hubiera cambiado. ¿Ok? No solo para un solo lado, sino para los tres lados. Y cambia la forma. Ok, entonces, sea un triángulo obtuso, equilátero, isósceles, claro que el equilátero también isósceles, etcétera, un triángulo rectángulo, etcétera, se va a cumplir esta ley. Okay. Entonces, no más ahí como eh, imaginarnos. Supongamos que el triángulo no es obtuso, sino que esto estaría como por acá, ya entonces ya sería otra forma, pero la coordenada va a seguir siendo esta expresión, esta expresión. Entonces, si yo cojo este punto y lo pongo por acá, este punto continúa, este punto también continúa, se forma un triángulo diferente, es, esta expresión no va a cambiar, no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar son los valores. A darle valor al ángulo que se forma acá, pues va a cambiar los valores. Valores que no conocemos, porque estamos generalizando. Ok, entonces, bueno, esa era la primera duda, ¿no? Y de hecho mucha gente puede tener. Ok, ahora, se nombran los vértices. Vértice A, vértice B y vértice C. Los lados son los lados es entonces los lados está escrito en minúscula, ¿ok? Entonces tenemos el vértice A, entonces el lado opuesto a este ángulo pues va a ser A minúscula. Vértice B, el lado opuesto va a ser B minúscula. Vértice C, el lado opuesto va a ser C minúscula. Este viene siendo el ángulo que se forma desde la parte inicial a la terminal. ¿Ok? Estos dos lados forman este ángulo, ¿ok? De la parte inicial hasta la parte terminal. ¿Ok? ¿Por qué el vértice A tiene esta coordenada? ¿Ok? Entonces, el lado B del triángulo concuerda desde de comienzo a fin con el eje X. Entonces es como si cogiéramos una regla desde el centímetro cero y la estuviéramos comparando. Es un ejemplo.
La estamos comparando. Entonces, abscisa 0 hasta abscisa B. ¿Ok? Entonces la longitud sería B. Entonces como comenzó desde abscisa 0 y terminó en abscisa B. ¿Ok? Por eso tiene esta coordenada en X. ¿Por qué tiene esta coordenada en Y? Porque este punto está al mismo nivel del eje X. Entonces, y de hecho, cualquier punto del eje X va a ser Y igual a 0. ¿Ok? Pero si yo me muevo verticalmente, entonces va a ser Y es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Lo mismo acá. Y es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera. Entonces, por eso tiene esta coordenada. Ok. La coordenada del vértice C pues va a ser 0, 0. Es donde se encuentra el eje X con el eje Y. Ok. Entonces, ahora, ¿por qué tiene esta coordenada? Ok. Por lo siguiente. Entonces, en el colegio nos enseñaron que coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Ok? Y seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Ok. Entonces, empiezo con el coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. En ambos lados de la igualdad multiplico por h. Entonces se simplifica esta h y pasa acá. Lo mismo ocurre acá. En ambos lados de la igualdad multiplico por h. Entonces se simplifica esta h y pasa acá. Ok. Ahora, debemos saber las coordenadas en X y en Y. Entonces trazamos una perpendicular al eje X. Acá me forma un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Ángulo de 90 grados. Este es el ángulo en cuestión. ¿Ok? Entonces, como este es el ángulo en cuestión, el cateto adyacente viene siendo todo esto. ¿Ok? Viene siendo todo esto. Y la hipotenusa viene siendo A. Mírala. Entonces, ya sabemos que la hipotenusa es A. Entonces reemplazo por el valor de A. ¿Ok? Lo mismo ocurre acá. Reemplazo H por el valor de A. ¿Ok? Entonces, ¿por qué este es el ángulo en cuestión? Porque es como si estuviera, es como si hiciéramos un giro desde la parte inicial, hiciéramos un giro y terminamos acá. Entonces necesitamos saber este ángulo para saber estas coordenadas. Ok. Ahora, eh, eh, interpretándolo desde una manera trigonométrica, pues cateto adyacente que viene diciendo desde la abscisa 0 hasta una abscisa
negativa, entonces va a tener una abscisa negativa. Pero eh, como empezó desde la abscisa cero, entonces la coordenada en el eje X pues va a ser lo que mida este cateto. Entonces lo podemos interpretar como X. ¿Ok? Entonces lo podemos interpretar como X. Lo mismo ocurre acá. Necesitamos saber la ordenada. Entonces, como este es una línea perpendicular, acá empezó con ordenada 0, o sea, la coordenada en Y, hasta coordenada a seno de teta. Entonces, la ordenada va a ser lo que mida este cateto. Entonces esa va a ser la ordenada. Okay, entonces va a ser Y. Okay, entonces A seno es igual a Y. Bueno, claro que me faltó esto. Coseno de teta, bueno, pues obvio. Coseno de teta y seno de teta. Ok. Y es por eso que tiene esas coordenadas. Ok, entonces, ya aclarando todo, aclarando las tres coordenadas, aclarando estas letras, los vértices, ya no hay nada más para aclarar. Entonces empiezo con los cálculos. Ok, entonces resulta que vamos a medir, voy a calcular la distancia que hay de acá a acá y elevarla al cuadrado. O sea, C al cuadrado. Calcular la distancia de acá a acá y elevarla al cuadrado. Entonces, en pocas palabras, estamos haciendo Pitágoras. ¿Por qué? Porque si trazamos una perpendicular con el eje X, entonces al hallar la distancia de acá a acá y elevar al cuadrado, entonces necesitamos saber la distancia, la longitud de acá a acá y la longitud de acá a acá. Entonces, ya hallando la longitud, la elevamos al cuadrado y elevando esta longitud, la elevamos al cuadrado. Y tenga presente que esto es un ángulo de 90 grados. Entonces, en pocas palabras, esto es la hipotenusa. Entonces estamos haciendo hipotenusa. Entonces, ¿cómo se halla la longitud de acá a acá? Fácil. A la abscisa de este punto, a coseno de teta, le vamos a restar la abscisa de este punto, B. Entonces sabemos la distancia de la longitud de acá a acá. Entonces eh, no importa el orden porque lo estamos elevando al cuadrado. Entonces podemos hacer esta: a coseno de teta menos B, vea, abscisa de este punto menos abscisa de este punto. O también abscisa de este punto, B, menos abscisa de este punto. O sea, no importa el orden, o sea, no importa el orden, pero si vamos a empezar con este punto, en la ordenada también vamos a hacer lo mismo. Entonces, 0 menos a seno de teta.
Entonces, entonces, o sea, no importa el orden, si le vamos a restar b a esto, entonces también le vamos a restar eh, 0 a esto. ¿Ok? Entonces, tenemos, abscisa de este punto, a coseno de teta menos b elevado al cuadrado. Entonces sabemos, dada la longitud que hay de acá a acá, más a seno de teta, la ordenada de este punto, menos la ordenada de este punto, que es 0, pues prácticamente va a dar lo mismo. Entonces a seno de teta elevado al cuadrado. Ok. Ahora, de acá pasamos a este otro lado. Vamos a ir resolviendo. A coseno de teta menos b. Entonces, lo que llaman trinomio cuadrado perfecto. Entonces, tenemos eh, tenemos a coseno de teta al cuadrado. A coseno de la primera al cuadrado. ¿Por qué se elevan estos dos factores al cuadrado y no solo uno? ¿Por qué? Fácil. Es necesario que se eleve esos dos factores a la vez por lo siguiente, por esta propiedad. Entonces, la primera al cuadrado, a coseno de teta elevado al cuadrado. Se eleva estos dos factores y no solo uno. ¿Por qué? Fácil. Entonces tenemos a coseno de teta por a coseno de teta. Tenga presente que son factores, no son términos, o solamente un solo término, mejor dicho. Entonces, es un solo término, pero son factores. A está multiplicando a coseno de teta y A está multiplicando coseno de teta. Despejamos entonces y resolvemos. ¿Cómo lo resolvemos? Pues multiplicando. Entonces, hay dos A, entonces A al cuadrado, porque están multiplicándose. Coseno al cuadrado de teta. Ok. Entonces, ya despejado la duda, continúo. Entonces, la primera al cuadrado menos dos veces la primera por la segunda, a coseno de teta, a coseno de teta por b, porque es dos veces la primera por la segunda, más b al cuadrado. Entonces, si le queda duda este resultado, pues ustedes mismos lo pueden hacer. Tenemos a coseno de teta menos b y a coseno de teta menos b. Ok, entonces hacemos la propiedad distributiva. Entonces, el primer término, que es todo esto, a coseno de teta por a coseno de teta, pues va a dar al cuadrado coseno al cuadrado de teta. Después a coseno de teta por menos b. Después menos b por a coseno de teta, entonces ya llevamos 2, menos 2 a coseno de teta, menos por menos da más, entonces más b al cuadrado. En un video pasado yo demostré que dos números negativos
el producto de dos números negativos pues va a dar positivo. Puede aparecer en una tarjetica por acá. Ok, ok. Entonces, bueno, ya teniendo esto, bueno, ya resolvimos esta. Falta esta. Esta es la más fácil. Más, entonces ya, como ya había yo les había mostrado que como esto está elevando el cuadrado, también se eleva el cuadrado todos los factores al cuadrado seno al cuadrado de teta, ¿ok? Entonces todos los factores también se eleva al cuadrado, no solo uno. Entonces, ¿qué lo de acá pasa a este paso? Saltándose todo esto. ¿Qué hacen acá? Agrupan este con este otro, lo agrupan. Y este término está precedido por signo más, entonces tenemos, vamos a agruparlo al cuadrado coseno al cuadrado de teta, al cuadrado coseno al cuadrado de teta, más al cuadrado seno al cuadrado de teta, lo agrupan y esto queda por fuera. Entonces, para ahorrar tiempo, copio y pego. Entonces, agruparon estos dos términos, no viola ninguna propiedad de las matemáticas. Entonces, vamos a sacar factor común. Entonces, sacamos factor común. Acá tenemos dos términos, al cuadrado coseno al cuadrado de teta, más al cuadrado seno del cuadrado de teta. Vean, al cuadrado, entonces sacamos factor común y queda coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Ok, entonces hasta que por fin llegamos a este punto, esta B la ponen acá, esta la ponen de últimas, mírenlo, más B al cuadrado menos 2AB coseno de teta. Ok, entonces ya aclarado este paso, entonces lo borro. Entonces ya llegamos acá al cuadrado multiplicado por coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta más b al cuadrado menos 2ab coseno de teta. Entonces, ¿qué hacen acá? Esto vale 1. Esto vale 1. Coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Entonces, voy a mostrarle el círculo unitario. Tiene radio 1, vea, de 0 a 1, tiene radio 1. Entonces, formamos un ángulo y entonces cateto adyacente elevado al cuadrado más cateto opuesto elevado al cuadrado nos va a dar la hipotenusa, pero como la hipotenusa es 1, porque el mismo radio es la hipotenusa del triángulo, entonces ay, me faltaron esto, ya solucioné el problema. Entonces, bueno, coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta es igual a 1. Entonces ya había demostrado entonces que x al cuadrado, que este es el cateto adyacente, ¿no? Y este es el cateto opuesto a este ángulo. Entonces la hipotenusa va a dar 1. Ok, entonces x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. En el círculo unitario. Bien, tiene radio 1. Radio 1. Ok, entonces
Como es bien sabido, coseno de teta es igual a x sobre r, ¿ok? En el círculo unitario. Entonces, eh, en ambos lados de la igualdad multiplico por r. Entonces, este está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, y se simplifica. R coseno de teta es igual a x. Pero r es igual a 1 en el círculo unitario. Entonces, coseno de teta es igual a x. Ahora seno de teta es igual a y sobre r. En ambos lados de la igualdad multiplico por r. Entonces se simplifica esta r, queda r por seno de teta igual a y. Pero r es igual a 1 en el círculo unitario, entonces seno de teta es igual a y. Entonces ya teniendo a esto, eh, como esto es una igualdad, después de todo lo elevo al cuadrado. Entonces queda coseno de teta al cuadrado es igual a x al cuadrado. Acá lo elevo al cuadrado y acá también. Y como es una igualdad, pues se debe mantener. Y lo mismo ocurre seno al cuadrado de teta es igual a h al cuadrado. Ok. Entonces ya tenemos dos igualdades. Entonces podemos hacer una igualdad con estas dos. Entonces a este miembro lo sumo con este, entonces queda coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta igual x al cuadrado más y al cuadrado. Pero en el círculo unitario dijimos que la hipotenusa es igual a 1, entonces igual a 1. Una duda que me surgió fue, yo acá utilicé a coseno de teta, a seno de teta, pero en este triángulo a no necesariamente, a que hizo el papel de hipotenusa, no necesariamente a tuvo que haber sido 1, pudo haber sido más o menos, y los catetos que deformaron de este triángulo imaginario para poder hallar estas coordenadas, no necesariamente tuvo que medir menos que 1 o igual a 1, no necesariamente. ¿Por qué se cumple? Tengo este triángulo cuyo ángulo es igual a este. Es igual a este ángulo. ¿Ok? Para poder hallar las coordenadas. Es igual a este triángulo que hice hace rato. Entonces, el ángulo es igual a este. Entonces, al trazar la perpendicular al eje X, acá se forma 90 grados, ¿cierto? Se forma 90 grados. Entonces, tenemos dos ángulos congruentes. Este por hipótesis, con respecto a este. Por hipótesis, y este un ángulo de 90 grados. Entonces, no le queda de otra que este ángulo también sea congruente, porque tienen que sumar 180 los ángulos internos. Entonces tenemos un caso de semejanza de triángulos. En videos pasados voy a poner una tarjetica para mostrarles. Son semejantes. ¿Ok? Entonces estamos hablando de semejanza de triángulos. Entonces, al tener una semejanza de triángulos y al hacer estas fracciones, ¿cuáles fracciones? Esta.
que, que coseno de teta es igual a x sobre r y seno de teta es igual a y sobre r, eh, en triángulos semejantes, el triángulo va a dar lo mismo, porque lleva una proporción, cateto adyacente sobre hipotenusa. Asumiendo que este ángulo es igual a este otro. Y, ok, entonces esto es igual a uno. Entonces, al cuadrado por uno pues va al cuadrado. Más b al cuadrado menos 2ab coseno de teta. Muchas gracias por la atención.